es delicado, ¿eh? Es un tema álgido. Hay que informarse porque a veces están pasando cosas en los niños y en los adolescentes que no nos damos cuenta por el día a día de la vida y los vemos así normal y natural. Comenzamos a ver que empiezan quizás a bajar de peso, a no interesarse mucho con la comida y no sabemos qué pasa. Puede haber desórdenes alimentarios que pueden generar la ansiedad y lo que puede estar expuesto a sus hijos o sus nietos es precisamente a trastornos que comienzan en la mente y en las emociones. Uno de ellos es la obsesión por el peso, por ejemplo, no sentirse bien consigo mismo o formar parte de un grupo social que los incita con prácticas que le pueden llevar realmente a consecuencias no agradables. Es la bulimia de lo que vamos a hablar en el día de hoy con una experta. Tenemos con nosotros a través de la tecnología, nos trasladamos hacia su oficina, a Cristina Balinotti, que ella es psicóloga. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está usted? Un placer estar contigo, gracias. Gracias, Cristina. ¿Cómo podemos nosotros realmente, como padres y en los abuelos que están conectados con nosotros ahora, darnos cuenta de que algo está pasando? Porque la mayoría de las veces los adolescentes y adultos jóvenes no lo dicen. Exactamente. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta a ciertos factores que se pueden ver porque hay múltiples factores en la bulimia nerviosa que no se ven. Pero, por ejemplo, los niños desarrollan callosidades en manos. Y digo niños, y es en realidad el 90% son mujeres, son niñas de 15 a 18, de 18 a 30 años, pero lo que nos preocupa acá sin duda es la adolescencia. Entonces, aquí hay callosidades en el dorso de las manos debido a que se colocan los dedos para vomitar. Dolor de garganta constante, están con dolores de cabeza, irregularidades menstruales para las más jóvenes, ¿verdad? Nerviosismo a la hora de comer, cuando están muy irritables, se levantan rápido de la mesa. Algunas tienen petequias faciales, que son como unos puntos rojos en la cara. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Son impulsivas las personalidades de estas niñas, propensas a la adicción, y pueden llegar a ser en años más grandes ya sexualmente promiscuas. Hay que tener mucho cuidado con esto y verlo de cerca. Los factores que lo provocan son la vulnerabilidad genética, la familia, algún problema en la familia de abuso sexual quizá, y la cultura, como tú bien mencionabas. Ahora, básicamente cuando dices, y eso ha sido, Cristina, algo fundamental que has mencionado, callosidad en los dedos, ¿verdad? Porque al tener repetidamente la acción de introducir los dedos en su boquita para provocar el vómito, este evento repetitivo va creando callos en los deditos. Exactamente, también hay mucho dolor esofágico, se quejan quizá de dolores en el estómago o en el esófago. Hay múltiples cosas que nos dicen: erosión del esmalte dentario, hay que llevarlas mucho al dentista, de modo que tenemos aquí una multiplicidad de factores que se dan y es mucho menos detectable que la anorexia nerviosa y mucho más común. ¿Por qué? Porque las niñas están en un buen peso generalmente, a veces están en sobrepeso, y entonces, porque también hay un factor de comorbilidad con respecto a la obesidad. Es interesante los estudios académicos respecto a eso. Hay dos tipos, purgativo y no purgativo. Está la niña que, bueno, se coloca enemas, diuréticos, trata de vomitar y provocarse la liberación de esa comida. Y el no purgativo es que comienzan las conductas compensatorias. Por ejemplo, atención papás y abuelos, exceso de ejercicio físico. Están muy preocupadas, están siempre irritables porque quieren ir al gimnasio. Eso es una conducta compensatoria que llama la atención, porque en esta conducta, en esta fase, no hay vómitos, no se producen el vómito, sino que sencillamente se someten a dietas muy extremas y a
por supuesto, exceso de ejercicio se llama vigorexia, ¿no? Es decir, es un exceso del movimiento físico innecesario. Hay que preguntarles, ¿por qué estás yendo tanto al gimnasio? ¿Por qué quieres verte mejor? Porque también convive con la dismorfia corporal. En el espejo no se ven bien, ¿eh? Se tienen que ver como ellas les gusta. Ahora, Cristina, ¿de dónde viene todo esto que tan brillantemente has descrito tú como doctora en psicología clínica? ¿De dónde viene toda esta situación y este trastorno alimentario que le provoca todas estas conductas que tú has descrito a las mujeres jóvenes menores de 30 años, como has descrito? ¿Dónde surge esto? ¿Qué lo causa? ¿Qué pasa en la mente y en las emociones? Claro, hay una herencia, tiene que haber una predisposición genética a contraer cualquier tipo de trastorno mental. Y tiene que haber una familia en donde a lo mejor hubo algún tipo de maltrato, inclusive un maltrato de tipo sexual en algunos casos. Es decir, y luego la cultura, el contexto mayor, que es la cultura, que por supuesto nos indica que la delgadez es el ideal de belleza. Y entonces el cerebro joven, inmaduro, ¿verdad?, del adolescente, sigue esto ya con una predisposición y con una emoción negativa respecto de su familia, ¿eh? Ya no están bien en la familia. Por eso es importante que haya otras personas que puedan observar esto. Por ejemplo, algo fundamental, aunque parezca irrisorio, pero esconden comida en los bolsos, en las carteras, en la mochila. Es decir que, atención, los maestros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Ahora, básicamente hemos hablado de las causas, de las posibles causas, porque cada caso sabemos que es diferente, de las maneras en que se proyectan diariamente en las conductas, que hay que ser bien observador por parte de los padres, amistades cercanas, abuelos, hermanos, familiares, porque como bien dijiste, Cristina, la mayoría de las veces tratan de disimularlo tanto que no se dan cuenta. Ahora, también dijiste y quitaste un mito que muchas familias piensan que las niñas o mujeres jóvenes bulímicas son muy delgadas, y no es verdad. Pero ¿dónde está la solución de esto? ¿Qué se hace? Bueno, cuando detectamos esto, debemos ir al médico pediatra o infanto-juvenil inmediatamente, porque él va a hacer las derivaciones correspondientes a todo un grupo interdisciplinario, porque lógicamente tienen que ser, acá intervienen odontólogos, gastroenterólogos, psiquiatras, de modo que, y por supuesto la terapia sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Del sistema familiar, porque hay algo allí que disparó esto, ¿verdad?, junto a los otros factores mencionados, genética y cultura. Hay algo que lo disparó, y esta niña es el paciente identificado, así se llama en psicología. Ahora, Identificado. Queremos seguir hablando familiar. Correcto. Sí. Queremos seguir hablando contigo porque hemos identificado algunas causas, entre ellas está el problema familiar. Sin embargo, cuando regresemos, que vamos a continuar contigo, gracias a Dios si nos lo permites, queremos que nos des soluciones prácticas, una lista de soluciones que los familiares, padres y abuelos y personas interesadas en ayudar a las personas bulímicas deberían seguir. Tu mente y tu cuerpo, nunca mejor bien dicho, realmente, porque tenemos que tener en cuenta que la bulimia nerviosa, hemos estado hablando de ella desde el principio del programa del día de hoy con una experta con un doctorado en psicología, Cristina Balinotti. Es la persona que se da atracones de comida en una sola vez y para evitar subir de peso se purgan, vomitan o se ejercitan más de lo normal, como bien dijo Cristina y lo descubrió. Ya hablamos de las causas, de qué tipo de persona antes de los 30 años, sobre todo mujeres, con ciertos conflictos que han tenido familiares en su niñez, en su adolescencia, o que están teniendo en el presente, y esa es una manera realmente de un trastorno en la parte mental y emocional de los seres humanos. Nos conectamos de nuevo hasta la oficina de la doctora Cristina Balinotti, que es psicóloga en medicina familiar, y te pedí por favor que me dieras soluciones estrictas, bien detalladas para las familias que quieren ayudar a las personas que padecen de bulimia. Bueno, en principio evitar criticar su peso.
no decirle, ay, qué flaca otra vez, o engordaste. No hablar de ese tema. Acompañarla sin asfixiar. ¿Qué quiere decir? Sin preguntarle a cada rato cómo te sentís, cómo estás, vomitaste, no vomitaste. Estar ahí, acompañarla, por supuesto, al nutricionista para que le dé una dieta, generalmente una dieta de 5 comidas al día. La dieta mediterránea es la mejor. Elevar la autoestima, explicarle que somos algo más que el cuerpo físico, que somos lo espiritual. Y por supuesto lo quinto es muy importante, validar sus virtudes y sus fortalezas. ¿Por qué? Porque la niña o la adolescente con este padecimiento tiene una autoestima, un autoconcepto muy bajo. Entonces hay que ayudarla a levantarlo, a levantar esa autoestima, que se sienta mejor. Ahora, realmente cuando un familiar detecta, padres, abuelos, tíos, hermanos, que hay alguien en el seno familiar que está padeciendo de bulimia, ¿quién es la primera persona que hay que ir a tocarle la puerta y pedir una cita? ¿Qué tipo de especialista? Yo siempre advoco por el médico clínico. El médico clínico es el que va a hacer la derivación correspondiente. ¿Por qué? Porque tiene que haber también ciertos diagnósticos diferenciales. Hay enfermedades que pueden dar, enfermedades mentales de otra índole, que pueden dar estos cuadros. De modo que ir al médico, y si realmente no queremos ir solamente al médico clínico, bueno, pues entonces visitamos al clínico, que lo va a necesitar por los daños físicos, y a un psicólogo. El psicólogo generalmente va a tener que trabajar con un psiquiatra, que es el que puede dar medicación, probablemente ansiolíticos, medicaciones para poner en armonía a esta persona. No es lo muy aconsejable, pero a veces la terapia de charla no da el efecto correspondiente si la persona no está equilibrada. Sí, porque a veces hace falta, y esto ocurre en muchos casos, con alguna condición psicológica y psiquiátrica, e incluso que tienen que ir de la mano el medicamento con la terapia, la charla, el encuentro con el terapista. Tiene que haber un medicamento que ayude para que esa charla sea efectiva en la persona y comience a trabajar en ella misma, ¿verdad? Exactamente. Por eso en casi todas las enfermedades mentales tenemos esa prioridad de medicar, el psiquiatra, de medicar para estabilizar el ánimo y poder ingresar bien a su conciencia con todo lo que... Pero lo más importante acá es la familia, el soporte familiar, el apego. Si no es la familia porque hubo una relación fracasada con ella, la familia primaria, los abuelos, un tío, alguien que pueda realmente darle ese apego sano y necesario. Gracias, Cristina Balinotti. Qué útil toda la información que nos has dado en el día de hoy. Realmente este es un tema delicado, como dije al principio, hay que ser observadores de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas jóvenes, por lo general menores de 30 años, como dijo la especialista, porque muchas veces están teniendo condiciones y están ejecutando pues actos bulímicos y nadie se ha dado cuenta. Y la idea es ayudar.